Imbatible F-111. Raven sin armas. Derriba un Mirage iraquí en el desierto. El cielo de Irak hervía en aquella madrugada del 17 de enero de 1991. A lo lejos, la penumbra se iluminaba con destellos de misiles antiaéreos y trazadoras que parecían desgarrar la noche. Era el inicio oficial de la tormenta. La coalición lanzaba su primera gran ofensiva aérea contra el régimen de Saddam Hussein, y los radares iraquíes chirriaban con frenesí al detectar oleadas de aviones enemigos que se internaban en su espacio aéreo. En cuestión de minutos, los cazas Mirage F-1EQ y MiG despegaron de las bases iraquíes para cazar a los intrusos. La guerra moderna en todo su esplendor estaba a punto de escribirse sobre aquel desierto oscuro. Entre las decenas de aeronaves de la coalición que penetraban en territorio hostil, un avión norteamericano se destacaba no por su armamento, sino por su ausencia total de armas. Volaba bajo, apenas a unos cientos de metros del suelo, evitando el radar y ejecutando maniobras que solo un piloto extremadamente entrenado podía sostener. A simple vista parecía una presa perfecta, un blanco demasiado fácil para un cazador experimentado. Se trataba del General Dynamics EF-111A Raven, un aparato que no llevaba cañones ni misiles, sino un arsenal invisible de ondas y frecuencias destinado a cegar al enemigo. Los radares iraquíes lo localizaron y pronto un Mirage F-1EQ se abalanzó sobre él, convencido de que podía obtener una victoria rápida. Lo que aquel piloto desconocía era que el Raven no era un simple avión indefenso. Bajo su fuselaje, oculto en compartimientos y antenas, llevaba un conjunto de sistemas de guerra electrónica tan avanzados que podían convertir la noche en un laberinto mortal para cualquiera que lo persiguiera. Su tripulación, los capitanes James Denton y Brent Brandon, sabían que en pocos segundos tendrían que jugar la partida más peligrosa de su vida. El rugido de los motores Pratt & Whitney resonaba mientras el Raven se deslizaba como un fantasma sobre el desierto. El enemigo estaba a la vista. La primera gran batalla individual de la campaña aérea acababa de comenzar. Y lo increíble era que los protagonistas serían un caza supersónico, armado hasta los dientes contra un avión desprovisto de cualquier proyectil. La tensión era insoportable. Dos destinos opuestos estaban a punto de chocar en un duelo imposible. La idea de transformar un caza supersónico en un arma puramente electrónica no surgió de la nada. En los años 60 y 70, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comprendió que el futuro de la guerra no estaría solo en la potencia de fuego, sino también en la capacidad de manipular el espectro electromagnético. Durante la guerra de Vietnam, los bombarderos y cazas norteamericanos habían sufrido enormes pérdidas debido a los sistemas de defensa aérea soviéticos que manejaban los norvietnamitas. Misiles SA-2 y radares de control de fuego convertían cada incursión en un infierno. Para sobrevivir, la aviación estadounidense tuvo que improvisar aviones especializados en guerra electrónica, como el Douglas EB-66 Destroyer. El EB-66 había demostrado ser útil para engañar radares y abrir corredores seguros a los bombarderos B-52. Sin embargo, a finales de los 70 era un aparato obsoleto, lento, poco maniobrable y demasiado vulnerable frente a los modernos cazas que proliferaban en el mundo. La doctrina militar pedía un reemplazo urgente, algo capaz de volar a la velocidad de los cazas enemigos, penetrar profundamente en territorio hostil y, aun sin disparar un solo proyectil, paralizar toda una red de defensas aéreas. Fue entonces cuando la Fuerza Aérea fijó su mirada en un avión ya probado en combate, el General Dynamics F-111. Este aparato, concebido como bombardero táctico, podía volar a velocidades supersónicas a ras del suelo, evadiendo radares mediante perfiles de vuelo extremadamente bajos. Sus alas de geometría variable lo hacían versátil y su autonomía era impresionante. No obstante, para convertirlo en un verdadero especialista electrónico, se necesitaba un rediseño profundo. En 1972, la Fuerza Aérea otorgó un contrato a la compañía Grumman para transformar 42 unidades de F-111A en una nueva versión, el F-111A Raven.
El objetivo era sustituir al agotado EB-66 y crear una plataforma de guerra electrónica que acompañara a las formaciones de ataque en cualquier escenario. Así nació la idea de un avión que nunca dispararía un arma, pero que con su mera presencia podía salvar decenas de vidas en cada misión. El concepto parecía arriesgado, incluso absurdo para algunos oficiales. ¿Cómo enviar a una tripulación a volar sobre territorio enemigo sin siquiera un cañón de respaldo? Sin embargo, los estrategas estaban convencidos de que la mejor defensa sería la invisibilidad electrónica, y que la combinación de velocidad, tecnología y entrenamiento bastaría para sobrevivir a cualquier amenaza. El Raven era, en ese sentido, una apuesta audaz que definía el rumbo de la guerra moderna. Convertir un bombardero táctico en una estación de guerra electrónica exigió más que intercambiar equipos. Fue una reingeniería integral. El punto de partida fue el F-111A, una aeronave de alta velocidad y gran autonomía cuya estructura y capacidad de carga ofrecían una plataforma idónea para instalar sistemas voluminosos y pesados. A partir de 1972, Grumman comenzó a desarmar y transformar cada unidad con un enfoque casi artesanal. Cajones, bahías y conductos se reconvirtieron para alojar antenas, rieles y refrigeradores adicionales. La instalación principal fue el sistema de interferencia AN-ALQ-99, derivado del equipo naval ALQ-99, utilizado en el EA-6B Prowler. Este conjunto no era un simple aparato. Consistía en múltiples transmisores, receptores y procesadores que combinados podían detectar, identificar y saturar frecuencias enemigas en tiempo real. Las unidades electrónicas primarias se alojaron en la bahía de armas, mientras que los transmisores se ubicaron en una estructura ventral alargada de casi 5 metros que por su apariencia recibió el mote coloquial de canoa. El peso adicional fue enorme. La instalación completa superaba las 3 toneladas. Para soportarlo, hubo que reforzar la generación eléctrica y multiplicar la capacidad de refrigeración del avión, pues los equipos producían calor constante. Asimismo, el radar se adaptó. Se incorporó un AN/APQ-160 optimizado para cartografiado de superficie y navegación a baja cota, que permitía operar en condiciones de visibilidad reducida y sostener perfiles rasantes. La cabina sufrió una de las transformaciones más radicales. El asiento del operador, antaño copiloto con mandos de vuelo, pasó a convertirse en el centro neurálgico de la guerra electrónica. Se desplazaron las pantallas y los controles de vuelo hacia el puesto del piloto, mientras que la otra plaza recibió consolas, perillas y pantallas específicas para el oficial de guerra electrónica. Los mandos de vuelo fueron simplificados en ese segundo asiento. El control manual quedó limitado y la capacidad de intervención inmediata dependía de la coordinación entre ambos tripulantes. Con dichas modificaciones nació el Raven, una máquina cuyo poder no residía en proyectiles, sino en la capacidad de transformar el campo electromagnético en un arma. Su diseño buscaba una ventaja estratégica radical: permitir que formaciones enteras penetraran defensas enemigas sin ser detectadas, aunque a costa de convertir a cada Raven en un blanco de alto riesgo si quedaba aislado.
El Raven, ya completamente modificado, parecía exteriormente un F-111 común, pero bajo su piel escondía un arsenal invisible. El corazón de esta metamorfosis era el sistema AN-ALQ-99E, un conjunto capaz de detectar emisiones enemigas, analizarlas en segundos y responder con interferencias dirigidas. Era como un duelo de ajedrez en el aire. El radar enemigo trataba de fijar un blanco, y el Raven replicaba lanzando un ruido electrónico calculado para confundirlo. Junto a este sistema se encontraba el ALR-62, un receptor de contramedidas que funcionaba como sistema de alerta de radar. Con él, la tripulación podía saber qué tipo de señal los estaba iluminando, desde radares de vigilancia hasta sistemas de guiado de misiles. En cuestión de instantes, podían tomar la decisión de saturar frecuencias, engañar a los operadores o maniobrar para salir del ángulo de ataque. Todo este entramado de dispositivos, aunque invisible, era tan tangible para el enemigo como un misil directo. Bastaba con un Raven en la zona para dejar ciega a una batería antiaérea entera. La instalación era tan compleja y pesada que exigió un rediseño logístico. El fuselaje llevaba antenas distribuidas en distintas posiciones. El compartimento ventral añadía resistencia aerodinámica y los sistemas de refrigeración trabajaban al límite. La tripulación sabía que su aparato no era un caza ligero, sino una bestia tecnológica, cuya misión no era derribar, sino garantizar que otros pudieran hacerlo sin ser alcanzados. El costo de esa potencia electrónica era evidente. El Raven no tenía ni un cañón de 20 milímetros, ni misiles aire-aire. Sus alas no cargaban bombas ni cohetes. En caso de encontrarse con un caza enemigo, la única salida era depender de escoltas o usar la astucia de sus pilotos para sobrevivir. Esa paradoja convertía cada misión en un desafío psicológico enorme. Volar sobre territorio plagado de defensas, sabiendo que cualquier encuentro directo significaría quedar indefensos. Aún así, la Fuerza Aérea confiaba plenamente en el concepto. Los Ravens no eran aviones de ataque, sino escudos electrónicos vivientes. Su labor consistía en acompañar a bombarderos, cazas o formaciones enteras, bloquear radares, abrir corredores en medio de la defensa enemiga y regresar invisibles, como si nunca hubieran estado allí. Era un trabajo ingrato, pero absolutamente decisivo en una guerra moderna. La paradoja del Raven era brutal. Cuanto más indispensable resultaba en la guerra moderna, más frágil era en un combate directo. Los pilotos lo sabían perfectamente. Mientras los cazas F-15 o F-16 podían enfrentarse a cualquier amenaza con misiles y cañones, el EF-111 dependía por completo de sus escoltas. En el aire se convirtió en un blanco prioritario. Cualquier enemigo que lograra abatir un Raven dejaba a toda una formación de bombarderos y cazas expuesta a los radares y misiles de superficie. Los manuales de operaciones eran claros. El Raven nunca debía operar sin cobertura de cazas aliados. Sus misiones consistían en volar bajo, penetrar profundo en el territorio hostil y activar el sistema de guerra electrónica en el momento exacto para proteger al resto de la fuerza. Pero si por alguna circunstancia quedaba aislado, las probabilidades de regresar se reducían drásticamente. Era como enviar a un soldado al frente sin fusil, confiando en que su escudo fuera lo bastante fuerte para sobrevivir. Esa vulnerabilidad obligó a entrenar a sus tripulaciones en maniobras evasivas extremas. Los pilotos de Raven practicaban vuelos rasantes a velocidades supersónicas, aprovechaban el terreno para desaparecer del radar y se coordinaban a la perfección con el oficial de guerra electrónica para lanzar bengalas o contramedidas en el momento justo. No era un caza agresivo, sino un especialista en huida y supervivencia. Paradójicamente, esa debilidad reforzaba la reputación de sus tripulaciones. Entre los pilotos de la Fuerza Aérea se decía que volar un Raven requería más valor que pilotar un caza de superioridad aérea. No había posibilidad de contraatacar, solo de confiar en la tecnología y en la sangre fría. Cada misión era una apuesta en la que un error mínimo podía significar el fin. La prensa especializada apodó al EF-111 el Cuervo sin garras. Un ave oscura que se adentraba en territorio enemigo sin armas,
pero con un grito electrónico capaz de cegar hasta al adversario más preparado. Sin embargo, el temor de los propios tripulantes nunca desaparecía. ¿Qué ocurriría si un Mirage, un MiG o incluso un helicóptero armado lograba sorprenderlos? La respuesta era siempre la misma: confiar en la astucia, en la velocidad y en la suerte. La tensión en Oriente Medio alcanzó su punto máximo en enero de 1991. La coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, había reunido una fuerza aérea gigantesca para iniciar la Operación Tormenta del Desierto. Entre los cientos de cazas, bombarderos y aviones de apoyo desplegados, el EF-111 Raven tenía un papel crucial: abrir corredores electrónicos para que toda esa maquinaria de guerra pudiera golpear el corazón de Irak sin quedar atrapada en la densa red de radares soviéticos que protegían a Saddam Hussein. En aquellos días, las tripulaciones del Raven vivían en un estado de alerta constante. Las misiones se asignaban a última hora, los planes de vuelo eran secretos y las rutas se adaptaban sobre la marcha para confundir al enemigo. Una de esas tripulaciones estaba formada por el capitán James Denton, piloto experimentado, y el capitán Brent Brandini Brandon, oficial de guerra electrónica. Ambos habían entrenado juntos durante meses y su coordinación era impecable. Denton confiaba en la precisión de Brandon, y Brandon sabía que la sangre fría de Denton podía salvarlos en cualquier situación. La mañana del 17 de enero recibieron órdenes para participar en la primera gran ofensiva aérea. Su tarea parecía sencilla en el papel: volar a baja cota, encender los sistemas de interferencia en el momento adecuado y proteger a los cazas y bombarderos que los acompañaban. En realidad, era una misión suicida. Sabían que sobre Irak los esperaba un enjambre de MiG-29, MiG-23 y Mirage F-1, listos para defender su espacio aéreo. Si alguno de esos interceptores lograba alcanzarlos sin que un F-15 aliado interviniera, la situación sería crítica. Mientras otros pilotos repasaban planes de ataque o secuencias de disparo de misiles, Denton y Brandon se enfocaban en un único objetivo: mantenerse con vida mientras los demás cumplían sus misiones. La presión era inmensa, pero también el orgullo. Ser seleccionados para volar el Raven significaba que el alto mando confiaba en su capacidad de mantener la calma en circunstancias extremas. Esa madrugada, al ponerse los cascos y cerrar la cabina blindada, ambos sabían que estaban a punto de enfrentarse a la prueba definitiva de su carrera. Cuando la formación aliada cruzó la frontera iraquí en la madrugada del 17 de enero, el Raven descendió hasta apenas 300 metros de altura. Denton mantenía el avión pegado al terreno, siguiendo las indicaciones del radar de seguimiento del relieve. Desde arriba, los cazas aliados se dispersaban hacia sus objetivos. Unos iban a atacar centros de mando, otros se dirigían a pistas aéreas y depósitos de armas. Mientras tanto, el Raven debía actuar en silencio, esperando el instante justo para encender su letal orquesta de interferencias. Los radares iraquíes comenzaron a girar y a transmitir con desesperación. Brandon observaba la pantalla de su consola mientras identificaba frecuencias y clasificaba señales. Apenas los detectaba, activaba secuencias de saturación que convertían la imagen de los operadores enemigos en un caos de ecos falsos. El enfrentamiento comenzó de forma fulminante. Desde su cabina, Denton escuchó la alarma estridente que indicaba que estaban siendo fijados por un radar de tiro. Brandon confirmó la amenaza en su consola. Un Mirage F-1EQ acababa de enganchar al Raven. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando el piloto iraquí disparó un misil Magic. La luz de advertencia parpadeó y el avión tembló mientras Denton ejecutaba un viraje brusco a baja cota, casi rozando las dunas. Brandon, con reflejos entrenados, lanzó un chorro de bengalas para engañar al buscador infrarrojo del proyectil. Denton decidió que no podían seguir huyendo de manera convencional. Si el Mirage quería cazarles con sus cañones, tendría que seguirlos hasta el mismo infierno. Empujó la palanca hacia adelante y el Raven se lanzó en picada brutal, perdiendo altitud a una velocidad que helaba la sangre. El aparato descendió hasta quedar a pocos metros del desierto, zigzagueando entre dunas invisibles en la oscuridad.
Brandon usaba el radar de seguimiento del terreno para guiar cada movimiento. Sus ojos iban de la pantalla a los indicadores mientras gritaba órdenes cortas: más bajo, vira a la izquierda, sube 2 grados. El Mirage, cegado por la noche y sin asistencia electrónica comparable, se vio obligado a imitar cada maniobra a ciegas, confiando únicamente en su instinto y en la silueta fugaz del Raven. La persecución se transformó en una danza suicida. Los 2 aviones volaban tan bajo que el menor error significaba estrellarse contra el suelo. El Raven parecía un espectro surcando la arena, mientras el Mirage se mantenía detrás, convencido de que en cualquier instante podría apretar el gatillo y acabar con la presa. Pero Denton tenía preparada la trampa. De pronto, tiró bruscamente de la palanca hacia atrás y empujó los aceleradores a fondo. Los motores Pratt & Whitney TF-30 rugieron con un estruendo ensordecedor, impulsando al Raven en un ascenso vertical. En cuestión de segundos, el avión pasó de rasar el suelo a escalar hacia la negrura del cielo. El piloto iraquí, obsesionado con no perder a su objetivo, intentó seguir la maniobra. Sin embargo, su reacción llegó tarde y su percepción espacial estaba distorsionada por la oscuridad. Cuando quiso corregir, ya era demasiado tarde. El Mirage se precipitó contra el terreno a toda velocidad. Una bola de fuego iluminó el desierto en plena madrugada, marcando el trágico final de la cacería. Denton y Brandon, aplastados por la fuerza del ascenso, apenas creían lo ocurrido. Habían logrado lo imposible: sobrevivir a un duelo directo con un caza armado, usando nada más que astucia, reflejos y la potencia bruta de su avión electrónico. El silencio tras la explosión fue casi irreal. Denton mantenía el Raven en ascenso supersónico, mientras Brandon, todavía con las manos sudorosas, verificaba la consola de guerra electrónica. No había más alarmas, ningún radar enemigo los estaba iluminando. Por primera vez en esa misión, pudieron respirar con algo de calma. La bola de fuego del Mirage seguía ardiendo en la distancia, testimonio de una persecución que había terminado de forma tan inesperada como épica. La radio de la coalición estalló con mensajes excitados. Otros pilotos habían presenciado la escena desde la lejanía y confirmaban lo imposible. Un Raven, un avión sin armas, había derrotado en combate aéreo a un caza iraquí. Era la primera vez en la historia que un F-111 conseguía una victoria aire-aire. La noticia se propagó